Buenos días. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Sobre todo, gracias por tu presencia y por tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo tome control, Señor. Señor, para que nosotros podamos entender, podamos comprender tu palabra. Señor, ayúdanos a escuchar con atención. Señor, sé tú obrando en nuestras vidas, Señor. Haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Nosotros nos sometemos a ti, Señor, y te damos gracias por tu gran amor, por las cosas tan grandes que has hecho por nosotros, porque nos has rescatado. Gracias, Señor, porque sabemos que no dependemos de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia, de nuestro entendimiento. Dependemos de ti, Señor. Y a ti sea toda la gloria y la honra, Señor, del fruto que va a dar esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Que Dios les bendiga. Deseo que tengan una semana súper padrísima, llena de victorias, llena de fortaleza, y que el Señor nos esté ayudando en todo lo que nosotros tengamos que vivir esta semana. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias porque sabemos que Dios está obrando su buena, agradable y perfecta voluntad en la vida de todos los que aquí estamos. Estamos aquí porque a Dios le plació. No porque seamos muy buenos, no porque seamos muy competentes o nada más estamos porque Dios nos ha traído. Entonces, acompáñame por favor a la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, en el libro de los Romanos vemos los primeros 11 capítulos como capítulos de enseñanza o capítulos teológicos, y los capítulos del 12 al 16 como capítulos prácticos. Entonces, la teología sin práctica no funciona. El conocimiento sin práctica, el conocimiento de la palabra de Dios sin práctica no funciona. Convierte a las personas en meramente personas religiosas y sin fruto agradable a Dios. ¿Sí? Entonces, hay gente que sabe mucho la Biblia y todo, pero si no lo pone por obra, pues no funciona. Entonces, la Biblia, la teología, debe de ser práctica, ¿sí? Para que agrade a Dios. El fruto que vamos a recibir de la palabra de Dios es cuando lo ponemos por obra. Si no lo ponemos por obra, nada más se nos infla la cabeza y no sirve para nada. Entonces, el cristianismo no se trata solamente de vivir una vida moral o correctamente moral, sino de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Es bueno para Dios? ¿Le agrada a Dios? ¿Es correcto ante los ojos de Dios o no? ¿Cuál es el motivo o cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Entonces podemos decir que toda la teología demanda ¿qué? Práctica. Todo el conocimiento de Dios, todo lo que tú veas en la palabra de Dios demanda, o lo que veamos en la palabra de Dios demanda práctica. Bueno, en Romanos capítulo del 1, versículo 18 al 3:20, el apóstol Pablo nos está mostrando cuál era nuestra condición espiritual sin Cristo. No sé si tú te acuerdas cómo eras sin Cristo. Bueno, pues si no nos acordamos, ahí podemos ver en el capítulo 3 de Romanos, versículos del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa era nuestra condición sin Cristo. Imagínate, no hay justo ni aún uno, dice. No hay quien entienda. Así nosotros hubiéramos tenido una licenciatura, una maestría, un doctorado, en lo que tú quieras, no entendíamos las cosas de Dios. Sin Dios no entendíamos nada. Yo recuerdo cuando yo iba, me parece que estaba en la prepa ya, y quise leer la Biblia. No entendí nada. De verdad, lo que yo dije, no, este libro está muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque no tenía a Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios es un libro espiritual que se entiende espiritualmente. Y si nuestro espíritu estaba muerto, ¿qué íbamos a entender? Pues nada. Entonces dice aquí, bueno, el versículo Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo. Y vamos a llegar ante el juez del universo, todo, y nos iba a encontrar culpables. ¿Sí? No estábamos justificados. No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No buscábamos a Dios, buscábamos nuestro propio beneficio. No sé si luego han oído testimonios de personas que dicen, bueno, yo iba a estudiar y quería una carrera así, donde me generara muchos beneficios, pero Dios me alcanzó y Dios me tocó y Dios me dijo que lo sirviera. ¿Sí han oído testimonios así? Y hay gente que le dicen, qué tonto, ¿cómo desperdiciaste tu oportunidad? Fue muy sabio. Sí, fue muy sabia esa persona. ¿Por qué? Pues porque ahorita está haciendo lo más importante de su vida, lo más importante de la vida. No hay quien busque a Dios. Todos, miren, incluye todo lo que ves y lo que no ves, a todos los que no ves, todos se desviaron. Todos juntitos nos hicimos ¿cómo? Éramos inútiles. ¿A quién le gusta que le digan inútil? A nadie. Pues sin Cristo, así éramos. No hay quien haga lo bueno. No hacíamos lo bueno. Era como si tratáramos, no sé si de chiquitos ustedes llegaron a tener en su camiseta un hoyito. Y luego ustedes le metieron el dedo y todo, y luego se hacía un hoyote. Así hacíamos nuestra vida. Tratábamos de arreglar las cosas y las empeorábamos. Dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos hicimos inútiles. Pero también ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos pecamos y estábamos separados, apartados, alejados de la gloria de Dios. Estábamos separados eternamente de Dios. Y hay gente que dice, te vas a morir y ya te descansas. No, ahí empieza la eternidad. Y empieza nuestra eternidad con o sin Dios. Vivos eternamente o muertos eternamente, según la palabra de Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿A todos los demás que no saben nada o a Dios? Pues yo le creo a Dios. Entonces, estábamos separados eternamente de Dios. Esa era nuestra condición espiritual. Estábamos muertos en vida. Imagínate, bueno, a mí no me gusta ver, luego cuando hay funerales, hay personas que les gusta ir a la caja y ver al muerto. A mí no me gusta. Pero imagínate un muerto, estábamos muertos pero en vida, como zombies. Así estábamos. O sea, nosotros estábamos muertos, espiritualmente muertos, no entendíamos nada de Dios, hacíamos las cosas como nosotros creíamos que estaban bien y ni cuenta nos dábamos de lo mal que estaba en nuestra vida, de todo el relajo que estábamos haciendo en nuestra vida. No nos dábamos cuenta, estábamos ciegos, estábamos muertos. ¿Se han visto películas de zombies o jueguitos de zombies? Bueno, pues en la vida real es peor, está más feo. Entonces estábamos muertos en vida, no había nada que pudiéramos hacer alejados totalmente de Dios. No funcionábamos de acuerdo a su voluntad, no podíamos funcionar, no podíamos hacer nada bien, todo nos salía mal y pensábamos que estábamos bien. Estábamos en graves problemas porque sin darnos cuenta íbamos a una muerte eterna. Eso es lo que dice los primeros capítulos de Romanos. ¿Cuál era nuestra condición? Separados eternamente de Dios, muertos, inútiles, todo así estábamos. En Romanos del 3:21 al 5:21 dice, nos muestra que el único camino para nuestra justificación es Jesucristo y que el Padre mostró su gran amor para con nosotros enviando a su único Hijo.
para pagar lo que nosotros debíamos. Imagínate qué regalo tan hermoso que Jesucristo vino, dejó todo su poder, su deidad y se hizo como tú y como yo para perdonar. No solamente vino aquí, sino que pagó lo que tú y yo debíamos. O sea, eso es lo que el Señor hizo, pagó por nuestros pecados. Ahora, imagínate, ahorita hay una situación bien difícil de que mucha gente está enferma, muchos están muriendo, llega cierto temor a nuestras vidas, ¿no? ¿Y si me muero? ¿Y si esto? ¿Sabes qué? En verdad, si ahorita nosotros como hijos de Dios nos morimos, si nuestro corazón, tú dejándote de COVID, si nuestro corazón se para, ¿a dónde vamos a ir? Estamos justificados por Dios. Cuando nos presentemos ante el juez, va a decir, justo, no debe nada. ¿No es una gran alegría? Ya no hay temor de la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a estar eternamente en donde Jesús está y que ha preparado una casa para nosotros. O sea, vamos a estar en un lugar muchísimo mejor que aquí, donde dice la palabra de Dios que ya no va a haber llanto, ni muerte, ni dolor, todo eso. Ahí vamos a estar en un lugar muy padre. Pero Jesucristo es el único camino para nuestra justificación. Eso es lo que dicen los capítulos del 3 al 5. Y el Padre envió a su Hijo para pagar lo que nos correspondía pagar a nosotros, que nunca jamás íbamos a poder pagar. Debíamos demasiado, no se podía pagar. En Romanos 3, del 24 al 26 dice, siendo justificados, fíjense, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Quién nos ha justificado? El sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Jesús mismo nos justificó. Jesús mismo dijo, ¿sabes qué? Él ya no debe nada. Él está limpio de pecado. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús. Y si creemos en Jesús, vamos a vivir de acuerdo a lo que creemos. Nuestra vida cambia. ¿Cierto? Entonces, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Jesucristo es nuestra fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Ya la ira de Dios no está sobre nosotros, ya estamos en paz con Dios, estamos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha justificado. El sacrificio que hizo Jesús por nosotros fue suficiente para que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios, entrar a la eternidad con Dios. Vamos a vivir una vida diferente aquí y allá, una eternidad bien diferente a todos los que no tienen a Jesús, una vida eterna. Entonces es por el sacrificio de Jesús. Ahí, eso nos muestra el capítulo del 3 al 5. Entonces, por medio de Jesucristo podemos estar en paz ¿con quién? Con Dios. Por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, ni sobre ti, ni sobre mí. Nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido perdonados. Porque creímos, pusimos nuestra confianza en Dios, estamos siguiendo sus caminos, su voluntad, estamos obedeciéndolo. El sacrificio de Jesús, de nuestro amado Señor Jesucristo, valió la pena para que nosotros pudiéramos hacer eso. Valió lo suficiente para que nosotros pudiéramos entrar. Incluso cuando tú quieres, cuando yo quiero, platicamos con Dios, lo que antes no era posible. Cualquier persona así, fuera un sacerdote súper consagrado al Señor, si tenía un pecado y estaba en el lugar santísimo y entraba así, moría. O sea, porque Dios es justo, Dios es santo. No podíamos. Y ahora nosotros que luego estamos así todavía medio no muy a cuentas con Dios a veces, entramos a la presencia de Dios y la palabra de Dios nos muestra qué tan mal estamos y podemos cambiar. Estamos en la gracia de Dios. Bueno, entonces ya vimos en los primeros 3 capítulos nuestra condición espiritual era desastrosa. Segundo, Jesús muestra su amor dando su vida por nosotros. Tercero, de Romanos 6 al 8 vemos
que todo el que cree en Cristo y le obedece es apartado para Dios, o sea, santo, santificado también, pero santo, apartado para Dios. Hemos sido libertados por medio de ese sacrificio de Jesucristo de la esclavitud al pecado. Éramos esclavos del pecado, éramos como títeres. ¿Sí conocen los títeres? Esos muñequitos de madera luego que ponen con hilos y cada quien lo mueve como quiere, el titeretero. Pues el pecado nos movía como quería. Nosotros no teníamos la capacidad de decirle no al pecado, pero ahora ya con Cristo llega el pecado y decimos no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. Nosotros nos estamos dedicando a Dios. Entonces, de Romanos 6 al 8 vemos eso, que todo el que cree en Cristo y le obedece es apartado para Dios, es santo. O sea que sí creemos en los santos, ¿verdad? O sea, nosotros somos apartados. Eso significa la palabra santo, apartado para Dios. De los que estamos aquí, ¿quién es santo? Somos apartados, ya somos apartados para Dios. Somos de la familia de Dios. Somos santos, apartados para Dios. Entonces Jesucristo nos libró de la esclavitud del pecado. Pues todo lo que éramos, nosotros éramos esclavos, todo lo que hacíamos era por esclavitud al pecado, y ahora somos libres del pecado, libres de la esclavitud. Y lo más impactante es que Cristo está siendo formado en nosotros. Jesucristo está siendo formado en ti y en mí. Todas las situaciones difíciles que estás enfrentando, haz de cuenta que el escultor está cincelando a Jesús en ti. Y dices, ¡ay, esta silla dolió!, ¿no? Pero se está formando a Jesús en nosotros. Por eso dice que nos gocemos cuando tenemos problemas. ¿Quién tiene problemas? Bienvenido. Estamos siendo formado Jesús en nosotros. Entonces, por eso nos gozamos. No porque somos masoquistas ni nada, sino porque sabemos que este problema tiene un propósito. ¿Sí? Nosotros que en otro tiempo estábamos muertos, imagínate qué feos estábamos. Un muerto... Imagínate que de repente diga, tú vas a viajar de aquí a la Ciudad de México en un autobús y a un lado de ti va a ir un muerto. ¿Qué dirías? Yo mejor me voy en avión o no sé, mejor me voy en mi carro, ¿no? Entonces, a nadie le gusta. ¿Por qué? Pues porque el muerto no tiene vida, pero aparte imagínate que apesta, ¿no? ¿O a quién le gustaría convivir con un muerto? A nadie. Entonces, nosotros así estábamos antes, pero nosotros que en otros tiempos estábamos muertos y horribles y apestosos, ahora Cristo está siendo formado en nosotros. Ahora tenemos esperanza, mira, hay un montón de problemas, no te enfoques en eso, enfócate en lo que Dios está haciendo en ti, está formando a Cristo en ti. Enfoquémonos en eso. Dice que puestos nuestros ojos en Jesús, Jesús está siendo formado en nosotros. Y eso es, de veras, para mí es maravilloso. Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, miren, a nosotros antes de la fundación del mundo nos conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Imagínate qué bonito. Antes de todo, antes de que tu papá y tu mamá te conocieran, ¿quién te conocía? Dios te conoció y te predestinó. Te escogió desde antes. ¿Para qué? Para que fueses hecho a la imagen de Jesús. Para que no fueras un zombie, un muerto en vida. Para que ya no hicieras lo que antes hacías. Antes peleabas, gritabas, decías palabrotas, robabas, no sé qué tanto habas. Pero ahora ya no. Ahora ya estamos en una vida diferente. Ya somos hijos de Dios, estamos con vida y sí nos damos cuenta de lo que hacemos. Y dice que nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿a quién Dios predestinó? Nada más veo poquitas manos, pues aunque no la levantes, Dios te predestinó. Y a estos también llamó. Mira, estamos aquí porque Dios nos llamó. Dios nos llamó.
A lo mejor dices que vengo porque mi esposo me trae a la fuerza. No, Dios te llamó, tienes un llamado de Dios. Imagínate qué bonito. No sé si ustedes alguna vez en la escuela, a lo mejor en la primaria, ¿quién jugaba fútbol o algún partido? Y luego escogían, ¿no? A ver, vamos a hacer un juego y vamos a escoger. ¿Te gustaba que te escogieran primero o hasta el final? Imagínate, Dios nos escogió primero. O sea, era un montonal, toda la gente. Y te escogió, te dijo, vente, tú eres para mí, escogido y apartado para mí. ¡Wow! Estamos con el campeón, somos del equipo del campeón, somos del equipo de Dios. Él nos escogió. ¿Qué vio en nosotros? No sé, pero nos escogió para que Jesús fuera formado en nosotros. Cuando tú estabas adentro de tu mami, Dios te había escogido, te había apartado para Él. Y dice, y a los que llamó a estos también justificó. Somos justificados por medio de Jesucristo, pero también dice que a los que justificó a estos también glorificó. Vamos a tener un cuerpo glorificado también. Vamos a estar eternamente con Dios. Para mí esto es maravilloso. Para mí esto me causa así que, mira, si hay un montón de problemas, sí. Y luego llega el momento como que uno se estresa un poquito, ¿no? Bueno, un poquito, a veces un muchito, pero se estresa. Pero cuando empezamos a pensar en las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida, oye, como que se anima uno, el espíritu empieza a fortalecerse y empieza tu alma también a sentirse fuerte y al rato tu cuerpo también. Por eso hace rato Pedro nos decía, no te preocupes, no se preocupen porque no tengan miedo, o sea, confíen en Dios. Porque cuando uno se preocupa, cuando uno tiene temor, es como un imán, atraes las cosas de las cuales temes, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de confiar en Dios. No te preocupes. Luego uno está, ay, oye, como que me arde la garganta, como que me duele la cabeza, como que, ¿sabes qué? Estamos en manos de Dios. Estamos en las manos de Dios y no hay mejores manos en las que podamos estar. Entonces, Dios muestra su misericordia para con nosotros, ¿no? Muestra su amor hacia nosotros. Entonces eso vimos hasta el capítulo 8. Del capítulo 9 al 11 de Romanos, vemos que el Padre mostró misericordia para con nosotros, perdonando todos nuestros pecados. Imagínate todos, hasta los que no le puedes decir a nadie. Yo no sé si ustedes eran de la religión tradicional. Yo luego me tenía que ir a confesar. Y obviamente yo no le decía todo, ¿no? O sea, no puedes confesar todo lo que haces. Entonces, yo creo que a lo mejor nada más era yo, ¿verdad? Gracias a Dios. Por eso se ríen, ¿verdad? ¿A ustedes también les pasó? Bueno, pero ¿sabes qué? Hay pecados que no podemos confesar, que Dios sabe, y se los confesamos a Él y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Mira, el único pecado que Dios no perdona es el que no confesamos. Así que más vale que le confesemos a Dios todos nuestros pecados y le pidamos perdón y nos alejemos, nos apartemos de Él, ¿sí? Entonces vemos que el Padre mostró su misericordia al perdonar todos nuestros pecados, todos, chiquitos, grandotes, medianos, de todo tamaño, de todo rango y de todo calibre. Y nos ha hecho nuevas criaturas. Ya no somos la mente de teflón que antes éramos, ya no somos los flojonazos que antes éramos, ya no somos los iracundos que antes éramos. Somos nueva criatura. Transformó todo nuestro ser y nos ha aceptado en Jesucristo. Además nos ha dado un grande privilegio, el poder compartir el mensaje de salvación a todos los que conocemos. Imagínate de tan alegres que estamos. Yo me acuerdo cuando empecé en Jesucristo, le hablaba a todas mis vecinas, a todas mis amigas, lo que Dios me estaba diciendo en la iglesia. Estaba bien emocionada de todo lo que yo estaba aprendiendo. O sea, no era algo que nada más, y entre más daba, más emoción me daba y más hablaba. Entonces, nos ha dado el gran privilegio de compartir el mensaje de salvación y hacer discípulos. Oye, qué regalo tan padre. Somos del equipo de Dios y nos ha puesto en un lugar bien bonito. No nos tiene así como, o sea, es un lugar de privilegio servir a Dios. No podemos llegar a la iglesia nada más a sentarnos y a oír. Tenemos algo dentro de nosotros que nos mueve a servir
servir a Dios. Comparte la palabra, ora por todas las necesidades. No sé, a lo mejor ahorita no podemos hacer mucho en ministerios, ¿verdad? Por causa de la pandemia, pero podemos compartir la palabra. Hay un montón de gente desesperada, gente triste, gente que está de veras al borde de la locura. Podemos compartirle el mensaje de salvación, podemos compartirle el mensaje de paz. Las personas que están en la condición en la que nosotros estábamos sin Cristo pueden ser alcanzadas por ti y por mí. No tenemos esas misericordias nada más de oquis, nada más de gratis. Es para que lo compartamos. Y cuando lo compartes te sientes súper feliz. Entonces es necesario que compartamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. En Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, por todo lo que Dios ha hecho, porque lo que Jesús hizo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, buenos y malos, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos ha elegido, a nosotros sus hijos, para compartir el Evangelio a todo el mundo. No quiero decir que te vayas ahorita, agarres un camión y te vayas hasta donde alcances, sino que en donde tú estás, en tu escuela, en tu trabajo, con tus vecinos, compartamos las buenas noticias de Jesucristo. No tenemos por qué estar en la condición de muertos en vida. No tenemos por qué estar en condición de temores, que si me alcanza el COVID y qué tal si me muero. Oye, si te mueres con Cristo, sí tienes problemas eternos, problemas de los cuales nunca vas a salir si no te arrepientes. Entonces nosotros ya tenemos la salvación, debemos de compartirla. ¿Cuál es el mensaje? Jesús mismo es el mensaje. Tanto nos ama que ha dado su vida por nosotros. Ese es el mensaje. En Romanos 10, del 15 al 8, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Imagínate qué bonito eso, que son hermosos los pies de los que compartimos la palabra de Dios. Somos bienaventurados, somos bendecidos grandemente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado salvación. ¿Para qué? Para que podamos compartirla también a otros. Todo esto y más es lo que Jesús ha hecho por nosotros. En Romanos del 1 al 11 vemos que, entonces, como conclusión de lo que acabamos de ver, que estábamos muertos, pero en vida, alejados totalmente de Dios, no funcionábamos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que ahora en Cristo, aparte de todo eso que vamos a compartir la palabra y todo, tenemos una necesidad de cambio. El Señor está formando a Jesús en nosotros. No podemos quedarnos como antes estábamos, ya no podemos seguir viviendo como antes vivíamos, ya no podemos quedar así como, pues que cada quien. Nosotros tenemos la necesidad de cambiar. No podemos ser los mismos. Vamos a leer la palabra para ver qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que Dios nos ha dado, qué podemos compartirle a otros que nosotros hemos ya recibido. Porque mira, tenemos, no sé si ustedes, ¿tienes tu Biblia? Levanta tu Biblia. Miren, qué bonito se ven. Esa Biblia dice Antiguo y Nuevo, ¿qué? Un testamento es una herencia, ¿cierto? ¿Y ya conoces a qué tienes derecho? ¿Sí conoces a qué tienes derecho como hijo de Dios? ¿O estamos viviendo como pobres? Oye, tenemos derecho a la paz. ¿Sabes qué? Los derechos como hijos de Dios, no se trata de que yo tengo derecho a un carro del año, no se trata de eso. Se trata de cosas bien hermosas que nadie te puede robar. La paz de Dios en medio de la tribulación. O sea, eso nadie te lo puede dar. Les decía la otra vez, no puedes ir con Lorena, dame 20 pesos de paz, ¿verdad? No podemos, la paz nos las da Dios porque Él es el príncipe de paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Entonces, dice en Romanos 12:1, así que hermanos, les ruego
por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esa palabra ruego viene para caleo, ¿sí? Que significa exhortar. El apóstol Pablo nos está exhortando. Aquí vemos a Pablo, otra faceta de Pablo. Él estaba sujeto a la autoridad de Dios y se dirigía con humildad ante todas las personas, ¿sí? A sus hermanos en Cristo, no poniéndose por encima de los demás, sino que ¿sabes qué decir? ¿Sabes qué es un mandato? Dice, los exhorto con toda humildad, dice, ¿para qué? Por las misericordias. ¿Cuáles misericordias de Dios? Mira, no dice por la misericordia de Dios, dice por las misericordias de Dios. Todo lo anterior que ya vimos, nos ha perdonado nuestros pecados. A ver qué es lo que vimos. Vimos como 4 o 5 cosas. Estábamos separados de Dios, muertos, nos dio vida. Jesús envió a Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Nosotros somos santos, apartados para Dios. Somos libres de la esclavitud del pecado. Estábamos muertos, nos ha dado vida. Nuestros pecados han sido perdonados y nos ha llamado también a compartir la palabra de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué platicamos con Dios? ¿Por qué? Por las misericordias que Él ha tenido con nosotros, porque Él ha sido bueno con nosotros. ¿Sabes qué? Le amamos porque Él nos amó primero. ¿Cuál es mi motivación para adorarle? ¿Cuál es mi motivación para servirle? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado, nos ha escogido, nos ha limpiado. Los cristianos vivimos agradando a Dios por gratitud, porque nos ha dado tanto, de veras tanto. Mira, y luego hay gente, debemos de tener un corazón agradecido. Contémoslo todas las cosas que Dios nos ha dado. Vamos a contar todas las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Vamos a decir, Señor, bueno, tú puedes decir, mira, una lista, haz una lista. ¿Qué tanto te ha dado Dios? Porque luego estamos, es que Dios no me ha dado esto, Dios no me ha dado lo que le pedí. Pero ¿qué te ha dado? Te ha dado más de lo que merecíamos. ¿Merecíamos qué? Dice que la paga del pecado es ¿qué? Eso merecíamos. Y bien ganado que lo teníamos, ¿verdad? Entonces dice aquí que les ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, todas las que hemos estado viendo con anterioridad, su gran amor mostrado en nosotros, mucho más de lo que nosotros podamos haber imaginado o deseado. Los cristianos vivimos agradando a Dios por sus grandes misericordias, por lo que Dios ha hecho por nosotros, y le amamos porque Él nos ha amado primero. Tengamos presentes siempre las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. No seamos malagradecidos con Dios. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo debe de ser nuestra manera de vivir? ¿Como antes? Diciendo, mira, yo luego he oído gente que dice, pues no me importa lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que yo quiero. Híjole, qué tremenda resolución. Debemos de ser nosotros diferentes, nada más por gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Presentar, dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cómo ha sido el Señor contigo? En lo personal. Bueno. Y no, hombre, bueno es poco, ¿verdad? ¿Qué ha hecho por ti? ¿Cuáles han sido sus misericordias? Él nos ha perdonado nuestros pecados, ha pagado lo que nosotros debíamos y que jamás habríamos podido pagar. Él pagó un gran precio. Nos ha hecho sus hijos. Imagínate, yo pude haber dicho, pues pago y ya. Pero aparte de todo, nos hizo sus hijos. Nos adoptó como sus hijos. Imagínate, nos amó tanto que no nos dejó nada más ya comprado, sino que nos adoptó como sus hijos y nos va a recibir, ya nos ha recibido en su gloria. Hemos sido escogidos para Él. Hemos sido escogidos por Él y para Él.
Entonces nosotros tenemos en nuestro corazón una gran gratitud a Dios, ¿cierto? Primera de Juan 4, del 10 al 19, dice: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y en primera de Juan capítulo 5, versículo 3, más adelantito, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes qué? Si de veras amamos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a obedecer. Ahora la pregunta es: ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? O estamos así como que, déjame ver, oye, ¿todavía no te convences de amar a Dios por todo lo que Dios ha hecho, todo lo que te ha dado? Mira, si fuera por nosotros estaríamos en la vil calle, espiritualmente hablando, ¿sí? Muertos en nuestros delitos y pecados, con una vida miserable aquí y en la eternidad ni te cuento. Entonces, los cristianos vivimos agradando a Dios por las grandes misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, y le amamos a Él porque Él ya nos ha amado a nosotros primero. Dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, haz de cuenta, no sé si ustedes se acuerdan de una parte en la Biblia, cuando llega un leproso con Jesús. La lepra es una enfermedad horrible, bien contagiosa, y aparte que apesta, porque la carne se pudre, ¿sí? Entonces todos los leprosos estaban aparte en un lugar fuera de la ciudad, pero llega un leproso con Jesús para que lo sane. ¿Y qué hace Jesús? Antes de sanarlo, lo abraza. Lo abraza. Mira, yo sí he pensado mucho, si yo fuera Jesús, primero lo sano y luego lo abrazo, ¿no? Pero Jesús no hizo eso. Primero lo abrazó y luego lo sanó. Vemos que Jesús no tenía prejuicios. Entonces Jesús primero nos amó, primero mostró su amor y luego nos limpió, nos perdonó, nos amó antes, dice, antes. ¿Dónde estamos? Nos amó primero. Él nos amó primero. Romanos dice 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, cuando éramos pecadores horribles, que no queríamos nada con Él, hasta luego decíamos cosas feas de Dios, ¿sí? Él murió por nosotros antes. Nos amó antes de que nosotros le amáramos. Se entregó por nosotros antes. Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Entonces, nosotros como cristianos también debemos de recibirnos unos a otros. Como Cristo nos debemos de tratar bien, como Cristo nos ha tratado. Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjense lo que apenas vamos en el versículo 1, y son 2 versículos los que tenemos que tratar. Yo creo que la próxima semana, si Dios quiere, o la próxima vez que me toque, seguimos con la plática esta, porque nada más vamos a tomar este versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentarnos a nosotros mismos, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio. Esa es la consigna. En el Antiguo Testamento, el sacerdote sacrificaba en el templo un animal, hacía un culto, ¿sí? Ese era su culto. ¿Qué significa culto? Culto es adoración, viene de la palabra la palabra latría, es adoración, es un sacrificio a Dios, eso hacía el sacerdote. De ahí viene la palabra idolatría, ¿sí? Adorar ídolos o imágenes. Entonces, nosotros tenemos la latría, que es la adoración ¿a quién? Solamente ¿a quién? A Dios. Nosotros adoramos a Dios. Pero eso ahora, después Jesús vino y revolucionó todo, y ahora Jesús es el templo, Jesús es el sacerdote y Jesús es el sacrificio. ¿Cómo ven?
En Juan 2, 19 al 20 dice: respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y más adelante dice: pero esto hablaba de él mismo, ¿sí? Entonces Jesús es el templo. Aquí vemos, Jesús es el sacrificio. En Hebreos 9, 26 y 28 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces vemos que Jesús es el templo, Jesús es el sacrificio, pero Jesús también es el sacerdote. Vamos a Salmo 100, versículo 4, dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está hablando y profetizando de Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote, Jesucristo es el sacrificio y Jesús es el templo. Vemos también que ahora nosotros en Cristo, dice que se está formando a Cristo en nosotros. Nosotros somos sacerdotes. Así como Cristo, todo lo que Cristo es, nosotros somos. Dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros, nosotros los hijos de Dios, sois linaje escogido. ¿Ves? El Señor nos ha escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos ejerciendo el sacerdocio? ¿O nada más estamos así con la etiqueta y la de ya soy? Imagínate todo lo que somos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo vamos a caminar? ¿Sabes que eso nos debería de causar una responsabilidad bien grande? ¿No? Somos lo que Jesús es, somos sacerdotes para que anunciemos las virtudes de Jesús, para que no estemos callados, para que hablemos a las personas que no conocen a Cristo, que no se sigan muriendo sin Él. Imagínate qué triste, una vida miserable aquí y la eternidad donde ya no pueden salir. Entonces debemos nosotros de levantarnos como sacerdotes del Señor y hablar la palabra de Dios, ¿sí? Comparte, testifica. Pero también nosotros somos en Cristo, somos el templo. 1 de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros somos el templo, somos donde Dios vive. ¿Cómo vas a meter cosas feas a la casa de Dios, al templo? ¿Cómo vas a estar nada más atontándolo? Humo, alcohol, ¿qué más? Pornografía. ¿Tú aceptarías que metieran a tu casa unos cholos y quisieran un dechongue ahí? ¿Verdad que no? Entonces, la casa, tú eres casa de Dios, eres templo de Dios, tú eres algo especial de Dios, ¿sí? Nosotros somos el templo, pero ahora en Cristo somos el sacerdote, somos el templo, pero ¿qué creen? También somos el sacrificio. Ahí sí ya no les gustó, ¿verdad? Estaban bien contentos, mira sus caritas, hasta los ojitos se les hicieron para abajo. Pero somos el sacrificio, dice en Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? ¿Se acuerdan? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su latría, ¿sí? Su adoración a Dios, que es su culto racional. Entonces, ofrecernos como sacrificio a Dios, una entrega total, todo lo que somos, entregarlo a Él, por la gratitud que hay en nuestro corazón,
por lo que ha hecho en ti y en mí. No es algo gravoso, es lo mínimo que podemos hacer. Mira, si te entregas a Dios, o sea, vas a ver las cosas bien diferentes. Vas a estar ya no luchando en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Todopoderoso. Vas a tener fuerzas cuando ya no tienes ninguna. Vas a tener paz cuando todo está en guerra. Vas a estar con una situación diferente a la que estás cuando estás en tus propias fuerzas. Entonces, somos ahora nosotros, ¿qué? El sacerdote, somos el templo y somos el sacrificio. Aquí vamos a dejarle y continuamos la otra, pero ¿quién quiere ofrecerse como sacrificio a Dios? Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, aquí nos entregamos. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor. Gracias porque, Señor, tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias porque nos has dado salvación, perdón de nuestros pecados. Señor, nos das, Señor, libertad de la esclavitud al pecado, Señor. Gracias porque ahora podemos confiar, toda nuestra confianza la ponemos en ti, Señor. Tú nunca nos vas a defraudar, nunca nos vas a decepcionar. Señor, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a ver a las personas como tú las ves y a ver las situaciones como tú las ves, Señor. Ayúdanos a ser esos transmisores de tu palabra, de la salvación, del mensaje de salvación, de buenas nuevas. Que, Señor, de todos los que aquí estamos, abras nuestro corazón y nuestros labios para poder compartir, Señor, a las personas que no te conocen, de lo maravilloso, lo hermoso que eres tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, nos entregamos a ti. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos recuerde estos momentos en los que nos estamos ofreciendo a ti, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Esa es nuestra adoración para ti, Señor. Que todos los días de nuestra vida, que cada instante de nosotros, Señor, que la vida que tú nos des, nosotros nos entreguemos a ti. Que todo lo que hagamos, lo que pensemos, las intenciones de nuestro corazón sean, Señor, agradables a ti. Señor, nos ponemos en tus manos y te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.